Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Efecto Motivacional por Use Radio, una radio innovadora. Y en la producción del espacio y ante el micrófono quien les habla, Mafe Leo. Bueno, hoy no voy a dar introducción, sino vamos a empezar de lleno porque llegué un poco tarde a lo que era la hora pautada acá. Mil disculpas a nuestras invitadas del día de hoy porque hoy es un tema muy interesante. Y damos inicio a lo que es el episodio número 3 de la temporada 2 y le damos la bienvenida a nuestras invitadas. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Dios te bendiga muy bien, gracias a Dios. Buenos días, bueno, primero que todo agradecer la invitación, ¿no? Claro que sí. Gracias a ustedes por aceptarla porque es un tema muy interesante, ¿no? Y quiero abordarlo ya de lleno, pero obviamente antes de una corta biografía, una presentación a qué se dedican, porque les cuento y lo digo en todos los episodios que nuestras invitadas o invitados mayormente se dedican a algo, o sea, estudiaron una profesión, pero su ocupación es muy distinta a lo que realmente estudiaron. Entonces, ¿qué nos pueden contar ustedes acerca de eso? Bueno, mi nombre es Amanda Hernández, yo soy psicólogo clínico, soy especialista en terapia de pareja y también soy sexólogo. Bueno, en mi caso yo he pasado por diferentes, vamos a decir, funciones, he trabajado con organismos institucionales, también he trabajado a nivel privado. A raíz de, bueno, de la pandemia y todo esto, y de la migración, pues también atiendo a nivel internacional. Entonces, bueno, digamos que de alguna manera, pues esa es mi rama, ¿no? Claro. Génesis, ¿qué nos puedes contar Mi acerca de ti? nombre es Génesis Díaz, hashtag amiga del Espíritu Santo. Bueno, particularmente soy cristiana, actualmente me dedico al activismo social, es mi ministerio en el campo de lo que es la religión, lo que es servir a Dios. Particularmente trabajo con muchachos en situación de calle, trabajo con niños de bajos recursos en comunidades y actualmente también me estoy dedicando a redes sociales, creando contenido cristiano, enfocados en desarrollar una conexión con Dios, una amistad con el Espíritu Santo y también que las personas puedan mejorar su salud mental de la mano con Dios. En eso me enfoco principalmente. Bueno, yo les quería, o le estaba hablando en la pausa o antes de empezar lo que es el programa del tema de hoy, ¿no? Que es un tema muy interesante y es el tema del duelo. ¿Por qué del duelo? Bueno, porque después de pandemia, obviamente eso viene desde hace mucho tiempo, pero post pandemia ocurrieron muchos casos, ya sea por el encierro que tuvimos, la convivencia con uno mismo, la convivencia entre parejas, muchas personas que quedaron desempleadas después, y fue subiendo, aumentando lo que es la cifra de desempleo, la cifra de problemas mentales y la cifra obviamente de suicidios. Entonces vamos a abordar este tema partiendo con la psicóloga, con el tema especial, ¿no? La especialidad de la psicología, cómo se maneja un poquito el duelo y después vamos desarrollando el tema a medida que vayan saliendo las cosas. Claro que sí. Sí, yo creo que primero es importante asumir que el duelo es un proceso natural, es un proceso que debate a toda pérdida que tenemos y esto puede ser una pérdida física, igualmente una pérdida de un carro. Yo he tenido personas que de repente su motivo de consulta tiene que ver con la pérdida de una pareja, esto también aplica, bueno, ni hablar de la pérdida de los hijos, ¿no? Que yo creo que uno de los duelos muy fuerte. Y también de repente te quería traer a colación y lo coloco sobre la mesa también la pérdida de las mascotas, porque en ocasiones son pérdidas que han sido muy estigmatizadas, ¿no? Entonces, bueno, toda pérdida genera un proceso, que este proceso hay una psiquiatra muy famosa que es Elizabeth Kubler-Ross, que ella habla de las fases del duelo. Y de que estas fases del duelo, que son 5 y vamos a estarlo hablando al transcurrir de la hora, tienen mucho que ver con que no todas las personas viven el duelo igual. Y yo creo que eso es algo que hay que también aclarar. No todas las personas pasan por la negación, la ira, la negociación, hasta llegar a la aceptación o la tristeza, sino que cada quien lo vive a su manera y los puede saltar. Yo he tenido personas que solo viven 3 fases, otra persona que solo vive en 2, y bueno, ahí también metemos la culpa y todo eso. De alguna manera, algo que caracteriza el duelo tiene que ver con la tristeza, la desesperanza y la añoranza. Voy a dejarlo ahí en la mesa. La desesperanza y la añoranza. Correcto. O sea, obviamente las personas que añoran ya al familiar, ya sea porque no vivieron tanto tiempo, o obviamente porque fallecen temprano. O lo que compartían, la dinámica. Pero también, como les decía, eso también se vive con lo que es el duelo del desempleo. Sí, también. Porque las personas están acostumbradas ya a su zona de confort, a su rutina de 8 horas laborales, a su quincena y último, y cuando de repente o cierra la empresa o el corte de personal, eso también juega un duelo allí. De hecho, es una de las maneras de uno trabajar el duelo, ¿no? Bueno, cierro un capítulo
La vida de por sí misma es una pérdida constante. Nosotros vivimos perdidos, hasta digo, cada día nuestras células las vamos perdiendo. Entonces la pérdida es una parte natural. Cada vez que nosotros vamos creciendo, yo a veces le pregunto a las personas, ¿cuántos años tienes? En este caso, a ver, te hago la pregunta, Maf. Yo tengo 28. ¿Cuántos años tienes por vivir? No, eso no lo sabemos. Y de alguna manera quiere decir que estos 28 cartuchos ya los pasaste, claro. Ya los perdimos. Entonces, ¿cuántos nos quedan? Exactamente, esa es la dinámica, sí. Desde tu perspectiva, desde tu punto de vista, Génesis, ¿cómo viven? No sé si tú estás en una congregación o lo vives ya netamente en una casa, en un ministerio, porque eso es un tabú. Yo le decía, no, y me gusta abordarlo de este tema porque yo no me considero cristiana 100%, pero sí soy fiel creyente de Dios y vivo mi fe, claro, ¿no? Pero hay mucha gente que tiene este tema tabú, y lo digo es porque desde la depresión, desde la pérdida, de todas estas cosas, los desligan. Es decir, obviamente es importante tener un psicólogo y un psiquiatra. Sin embargo, hay muchas personas dentro de la iglesia que creen que son demonios o este tipo de cosas, ¿no? Sí. Y justamente el video, que voy a ver si lo puedo colocar después en el siguiente bloque, habla de eso. Entonces, ¿qué nos puedes contar tú acerca de tu experiencia? Sí, bueno, yo creo que una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta es que, relacionado a lo que es la palabra de Dios, siempre hay muchos comentarios, siempre hay muchas formas de ver la manera en que Dios nos quiere ayudar, nos quiere trabajar. Pero yo diría que en el caso de la Biblia, o en el caso de lo que es seguir a Dios, ahí hay un claro ejemplo de salud mental. Porque cada vez que tú tienes un proceso, Dios te dice, ven a mí. Cada vez que te sientes débil, Dios te dice, yo te fortalezco. Y si vamos al grano, todo esto tiene que ver con salud mental, porque somos seres humanos. Claro. Tenemos emociones, hay momentos en donde no podemos con tanto caos, tantas obligaciones, el cuerpo naturalmente se cansa y necesitamos siempre algo que nos fortalezca, que nos ayude a tomar esa decisión de me voy a levantar. Y es allí donde yo con las redes sociales trato siempre de decir, mira, en tu proceso necesitas de Dios. Sí, podemos pasar por procesos de ansiedad, de depresión. Yo sí estoy de acuerdo en que esos son partes o son procesos emocionales. No conozco muchos términos psicológicos, pero sé que son procesos que vivimos las personas y que de la mano de Dios los podemos superar. Ahora, entiendo que está este cuestionamiento en iglesia y yo creo que eso va desde muchísimos años, porque está la idea en que, ok, yo estoy con Dios, entonces tengo que ser perfecto. Es decir, no puedo entristecerme o no puedo llorar porque es que Dios me dice que mi vida con Él es felicidad. Y no necesariamente. De hecho, hace unos días leí un versículo bíblico, no recuerdo la cita, que decía que es bueno, o sea, el versículo lo decía, es mejor que llores porque tu corazón se limpia. Cuando yo me puse a reflexionar sobre esta palabra, yo decía, o sea, Dios, tú me estás diciendo que llorar está bien, que drenar mis emociones delante de ti está bien. Quiere decir que es necesario que nosotros vayamos a Él para drenar todo lo que sentimos, rabia, tristeza, ansiedad. Principalmente yo soy un testigo de eso. Dios a mí me sanó o me ha trabajado el tema de lo que son las ansiedades, la depresión, todo eso el Señor lo fue trabajando en mí. Hay áreas en mi vida que aún sigue trabajando, no soy perfecta, hay días en donde yo quiero matar gente, como dicen por ahí, siendo cristiana, pero no es en mal plan, o sea, no es eso, sino que nos cansamos, hay momentos fuertes, hay momentos en donde no podemos, y para eso está Dios, porque si realmente fuéramos perfectos, ¿qué papel tendría Dios? Exactamente. O sea, ¿cuál sería la necesidad de Dios? Y creo que en el ámbito general somos juzgadas, tanto las personas que tienen una fe como usted, como psicóloga, porque muchas personas en los comentarios a través de las redes sociales dicen, pero ¿qué va a saber ella si no ha vivido cierto proceso? Exacto. O esa persona debe estar más loca. Exacto. En el sentido porque nos escucha tanto, que atrae tantos problemas. ¿Cómo se juega eso, no? Porque es muy importante lo que está diciendo Génesis, y creo que es un tabú totalmente en pleno siglo XXI, año 2024, este tema de las emociones, y me di cuenta con el lanzamiento de Intensamente 2. Donde sacaron otras emociones y donde la gente sigue estando en tabú y cree que las emociones son malas. Sí. Lo que pasa es que es un poco lo que decía Génesis, y es validar lo que sentimos. De hecho, el proceso de duelo tiene emociones que experimentar. Está el shock, el bloqueo, la negación, que son una de las primeras fases, y hay que experimentar. No todo el mundo vive lo mismo. De hecho, hay personas en duelo que son juzgadas. ¿Pero por qué no está llorando? Sí, la viuda, ¿por qué no llora? Y uno dice, ya va, cada persona lo vive en su momento. De hecho, en los trámites, aparte que hay mucho protocolo de todo lo que es el proceso, también dependiendo de la religión en la que se encuentran, de todo lo que es esos primeros días, como yo le digo. ¿Qué pasa cuando ya todo el mundo se va? Cuando los familiares no están, cuando los amigos ya no están, y tú llegas a la casa y ves que esa persona no está. O tú llegas y ves
llego y ya no tengo trabajo, no me tengo que parar a las 8 de la mañana. Era un poco lo que tú hablabas. O sea, hay que validar las emociones. Hay que respetar al que llora como al que no, en ese momento no llore. Yo he tenido pacientes que me dicen, no he podido llorar. O sea, realmente no he podido llorar. Y también es buscar la manera, de alguna manera, de decir, bueno, ¿cómo puedo transmitir eso? De hecho, una de las cosas que se trabaja mucho en el duelo es la escucha activa. ¿Cómo lo acompaño? Solo escucha, estar, a veces hasta en silencio. Acompañar a una persona en silencio hace bien. Claro. Yo siempre digo, hablar da salud, hay un desahogo ahí, y si otra persona está ahí, escucha, porque también a veces uno no entiende también a la otra persona, ¿qué hago? Eso genera angustia, ansiedad, solo con estar, no tiene, a veces lo mejor es no decir nada, la mejor compañía. Yo de repente he tenido pacientes que me llaman a los 15, 20 de ellos, ya va, esto está muy calientico. Eso está caliente, o sea, realmente no hay palabra para uno decir a una persona para una pérdida de un hijo, por ejemplo. Entonces también hay que respetar el proceso de que la persona... Hay algo que sí he encontrado a lo largo de mi carrera, y es la repetición de lo sucedido. Los patrones. Hay una repetición de contar qué sucedió, cómo la persona falleció o cómo fue que me despidieron. Entonces, de alguna manera, también uno tiene que permitirle a la persona este pensamiento rumiante. No, pero es que sigue con lo mismo. O sea, va a pasar un mes y empiezan a juzgar. Esa persona puede repetir el cuento 10 consultas si quiere. Porque tienes la libertad hasta que tu proceso, vamos respetando esto, los procesos. También viene luego la culpa, la ira. Exacto. Es la culpa del médico. No es la culpa, porque Dios, y cuántas veces yo no escucho que se llama a Dios. Entonces me gustaría conocer un poquito también al respecto de eso, porque se llama mucho a Dios. Entonces, de alguna manera. En ese sentido, ¿te refieres a qué? Llamarlo para quejarse, para desahogarse, porque se lo llevó. Eso. Eso es muy... sí. Sí, porque hay mucha gente que entra, ¿no? Que es lo que está hablando la doctora, que dice, le empieza a buscar culpables donde no los hay, ¿no? La fase de la ira. Exactamente, y allí el video y la canción y todo el tema que traje hoy, porque lo tenía ya estructurado en mi cabeza, ojalá no se nos pase nada, porque es eso, ¿no? Empezamos con el papel de víctima. Pero muchas de estas cosas, y esto viene a raíz de todo lo que está pasando ahorita, incluso ayer falleció un chico joven, 31 años, de One Direction, la banda esta británica, y también volvió a salir a colación un caso archivado del 89 de Estados Unidos por un documental que hizo Netflix, de un caso horrible que no lo puedo decir aquí porque me censura la radio y YouTube, porque es esto, ¿no? Hay gente que no, todavía estamos la gente dice, no, estamos avanzando, todavía no hemos avanzado en ciertos puntos, porque hablaba de temas de sexualidad, de depresión, de ansiedad, y muchas cosas la censura YouTube, no se puede hablar tan libremente todavía a través de las redes sociales, y es este caso, ¿no? De que vienen arrastrando una cadena desde generación en generación, que ya constantemente, ya lo ven todo normal. En este caso, la serie de Netflix, el documental basado en hechos reales, habla de eso, ¿no? Patrones donde venían desde la abuela y el abuelo, ya la mamá lo veía normal, pasaron a los hijos, lo veía normal, el padre también lo veía normal, se volvió todo normal y los hijos mataron a los padres. Entonces, allí, ¿cómo pasa eso, no? Porque el video que les voy a mostrar ahora, ojalá lo pueda colocar, habla de eso, ¿no? De romper ciertas cadenas, y creo yo que es la parte de asistir, ¿no? A lo que es estas terapias, porque es desahogar y descubrir ciertas cosas que quizás uno no ve, que escuchando a la otra persona uno puede darse cuenta. Por ejemplo, en este caso de las personas que vienen arrastrando, eso también se ve mucho en las iglesias. Hay mucha gente que viene por abandono de sus padres y sus madres, hay mucha gente que tiene una personalidad distinta y quiere romper con esas cadenas, pero otras que no se dejan ayudar. ¿Cómo hacen ustedes en ese caso? Bueno, primero quiero responder la pregunta el comentario que hiciste acerca de echarle la culpa a Dios en estos procesos de la vida. Yo creo que una de las cosas que nos ayuda a aprender es la experiencia, evidentemente. Yo también pasé por un proceso de duelo. No murió la persona, pero sí Dios la apartó de mi vida. Y entender por qué Dios la apartó fue como un choque. Yo me quejaba mucho delante de Dios. Que yo decía, cuestionando la decisión que le había tomado. Lo primero que hay que partir es que tú seas creyente, ¿ok? Porque si una persona va a su padre a quejarse es porque cree. Entonces, ¿qué sucede? Las personas cuando están en un proceso de duelo, que Dios permite, partiendo del supuesto que creen en Dios, ¿no? Y que entienda que Dios lo permitió, es allí donde dicen, papá, ¿por qué me lo quitaste? O sea, por eso culpan a Dios. Es algo que yo también pasé. Claro, en esa etapa había mucha inmadurez, muchas cosas que ahora sí entiendo, pero bueno. Entonces, esto ocurre naturalmente
porque creo que tú comentaste eso, el ser humano siempre busca una excusa, siempre busca un motivo del por qué sucedió eso. No estamos acostumbrados a pérdidas que marquen nuestra vida. Naturalmente siempre perdemos, pero no siempre perdemos cosas tan grandes o no es algo común o a diario. Cuando vienen estas situaciones sobrevenidas, es allí donde colapsamos emocionalmente, en donde no sabemos sobrellevarlo y buscamos siempre un culpable. Y es allí donde la mayoría que cree en Dios va a Dios. ¿Por qué? Porque dicen, tú me lo quitaste. Y aunque en principio partamos de que Dios lo permitió y que Dios se lo quitó, es allí donde Dios empieza a trabajar el corazón y hacer o tratar de hacer entender a esa persona el porqué de esa situación. Sin embargo, muchas personas durante su vida pasan 20, 30 años y siguen culpando a Dios. Es porque no saben el porqué. Y ahí está el asunto. No nada más porque no han sanado, sino que tampoco saben el porqué. Y esto va ligado a la falta de comunión con Dios, la falta de búsqueda que ha llevado el desconocimiento. Yo entendí en mi proceso, por eso me gusta siempre hablar de mi testimonio o mis testimonios, porque en mi proceso mi refugio fue Él. Aunque me quejaba, pero estaba ahí como que, bueno, me estoy quejando, pero quiero que me des algo que me ayude a entender el porqué. Y Él me fue llevando a través de la soledad, en mis momentos a solas, de meditación. Yo digo, ok, ahora lo entiendo, es porque yo no estaba preparada. O sea, Dios empezó a darme respuestas. Y cuando yo obtuve esas respuestas es que empecé a mejorar y a salir de ese estado. Claro, eso tiene muchos más detalles, pero en términos generales tendemos a culpar a Dios. Es por la falta de conocimiento del por qué. Y es allí donde vienen esos problemas emocionales, ¿no? Claro. Y la otra pregunta que hiciste, no recuerdo. Sí, esto no es de las cadenas. De las cadenas. Si Sí, quieres, porque comienza tú, que la parte psicológica me encanta. Sí, y respondiendo un poquito a lo que decías, de alguna manera es eso, ¿no? Y también es una fase. Yo creo que lo que es importante antes de que entremos a lo patológico es que esto tiene que durar un tiempo. De hecho, el duelo, se habla de que un duelo sano está entre los 6, 8 meses y un año. Ya luego cuando nos quedamos, bueno, pasan los años y seguimos culpando a Dios, seguimos culpando al médico, seguimos culpando a la persona que me robó el auto o al jefe que me despidió. Ya ahí hablamos de algo más patológico y por supuesto ya referiríamos a un psiquiatra. Ahí ya la cosa es más compleja, ¿no? Pero bueno, hablando un poco de estos patrones y de cortar de alguna manera estos lazos, también yo creo que es muy importante entender nuestra crianza. Yo siempre digo, los psicólogos siempre volvemos a las raíces, ¿no? Y tenemos que entender también el ejemplo que hemos recibido de nuestros padres, de nuestros progenitores, porque también eso nos da una línea. ¿Cómo se comportó mamá cuando llegó enojada del trabajo? O porque de alguna manera somos espejos, los seres humanos, si yo me sonrío, la otra persona se va a sonreír, que es una de las cosas más naturales que existen y van a existir de por vida, ¿no? Totalmente. Entonces, también romper los patrones de entender que así como yo veo algo y lo puedo imitar desde el aprendizaje más vicario, también está al otro lado, qué observo y qué no quiero repetir. ¿Qué quiero romper y de alguna manera qué quiero dejar atrás? Ya va, yo no quiero ser así, yo no quiero comportarme de esta manera. Pero no solo hacerlo consciente, es buscar las herramientas, ya sea con un psicólogo, ya sea con un guía espiritual, o sea, buscar las herramientas para yo decir cómo no reacciono de esta manera. Claro. Porque ya eso está en nuestro, o sea, a nivel de crianza ya de alguna manera ver tanto esto repetitivo, patrones repetitivos, reaccionamos de manera impulsiva. Y no es que, bueno, a veces me dicen, no es que esto es mágico, no es que yo lo hago consciente y ya. No, es un trabajo. A veces yo le digo a la persona, tenemos que leer, por ejemplo, mucho en el tema de las separaciones de pareja, yo digo, tú tienes que entender al otro género. Tú tienes que entender cómo piensa el hombre. Estás con una mujer, tienes que pensar, saber cómo piensa una mujer. Eso también hay que estudiar, igualmente en sociología y todo eso. Hay que prepararse.